Buenas tardes, hermanos. Por favor, nos ponemos de pie. Vamos a hacer lectura de la palabra de Dios. Abrimos la Biblia en Marcos 10. Vamos a leer del versículo 1 al 12. El primer versículo, como venimos haciéndolo domingo a domingo, lo leeré yo, el segundo ustedes y el último todos juntos. Jesús enseña sobre el divorcio. Levantándose de allí, vino la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no se lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es palabra de Dios. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Entonces, el día de hoy nos toca este tema, pues estamos avanzando en la exposición de la palabra del Señor, pasaje por pasaje, texto por texto, estamos avanzando. Y el día de hoy nos toca este tema acerca del Señor Jesucristo. Y cuando escuchamos la lectura bíblica, podemos ver que el Señor parte en este caso de Capernaum, aunque no lo dice aquí, va a Judea, luego al otro lado del Jordán, un poco más abajo, y enseña al pueblo, y los fariseos hacen una pregunta al Señor, y le hacen esta pregunta del divorcio. El Señor pregunta: ¿qué les ha mandado Moisés? Y explica él cómo fue en la creación, y que el que se divorcia sin causal escritural, eso es lo que les dice a ellos, y se casa otra vez, comete el pecado de adulterio, está diciendo. Vamos a desarrollar el tema, la palabra del Señor aquí, cómo él enseña. Entonces aquí el Señor continúa enseñando en su camino a la cruz. El matrimonio debe ser preservado, dice él, hasta la muerte, pues terminar un matrimonio sin causal bíblica es desobedecer a Dios. Esto es lo que está transmitiendo este pasaje de las Escrituras. La anterior semana hemos hablado de que causar tropiezo a los hermanos en su fe es algo que no le agrada al Señor, pero no somos perfectos, y esto nos lleva a pensar que necesitamos de un Salvador, y esto es lo que el Señor Jesucristo enseña camino a la cruz. O sea, no somos perfectos, podemos causar tropiezo a otros, no es autorización, pero el causar tropiezo a otros no le gusta al Señor, eso hemos hablado en la anterior semana. Pero vemos que el Señor en su camino hacia la cruz está dando enseñanzas que realmente Él cree que es importante antes de llegar a la cruz. Y la salvación no se obtiene por obras, obviamente, sino por la fe. Sin embargo, el Señor advierte que causar tropiezo a los hermanos en la fe es una cosa que no le agrada a Él, no le agrada. Y como cualquier cosa que le desobedecemos. Y ahora otra enseñanza que está relacionada con el matrimonio. Pero acá le hacen una pregunta los fariseos con el fin de tentarle. Esos fariseos que estaban allá le hacen esta pregunta con el fin de tentarle. Entonces yo me preguntaba al estudiar este pasaje de las Escrituras, ¿qué era la tentación que le estaban colocando al Señor ahí? Entonces me puse a estudiar el pasaje para saber qué era la intención que ellos tenían. Entonces ellos no eran sinceros con la pregunta, sin embargo el Señor responde una verdad bien clara de la palabra del Señor. Entonces aquí el Señor nos responde enseñando el principio eterno del matrimonio desde la perspectiva de Dios.
Es como preguntarle a Dios y decirle, Señor, ¿para qué has creado el matrimonio? ¿Para qué has hecho el matrimonio, Señor? Eso es como para preguntar. Y entonces el autor del matrimonio va a responder, para esto es el matrimonio. Eso es lo que dice este pasaje. Y entonces por eso lleva de título este tema que dice lo que Dios juntó. Marcos 10, 1 al 12. Y vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Ayúdanos a entender como siempre tu palabra escrita y que, Señor, también se escriba en nuestros corazones y que podamos entender estos principios que nos enseña, Señor, en las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. El texto dice, levantándose de allí. O sea, pues, ¿dónde estaba el Señor? Primero podemos decir confiadamente que estaba de camino a Jerusalén, hacia la cruz del Calvario, y lo estaba haciendo voluntariamente, estaba caminando, eran más o menos los 6 últimos meses de su vida aquí en la tierra. Y como dice Mateo 8:27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipos. En el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Eso habla, más que todo cito el texto para decir de dónde parte, de Cesarea de Filipos, habían muchas aldeas y de allá parte. Luego en Marcos 9:30 dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. O sea que van a toda la región de Galilea, luego de Cesarea de Filipos. Luego, ya en Galilea, Marcos 9:33, luego dice, llegó a Capernaum, a la ciudad donde él residía, y parece que era la casa de Pedro a donde llegan. Entonces, cuando dice, y salieron de allí, y levantándose de allí, el texto se está refiriendo a Capernaum. O sea, saliendo ya de Capernaum, va caminando un poco más allá. Entonces, en el pasaje paralelo del Evangelio según San Mateo, confirma esto. En Mateo 19:1 dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea y al otro lado del Jordán. O sea, Mateo lo confirma que estaba en Galilea, y en este caso no está diciendo Capernaum, pero el texto anterior en Marcos, que nos menciona los pasajes anteriores, nos habla que estaba el Señor en Capernaum. O sea, de Capernaum parte. Entonces estaba en Galilea, en Capernaum, y ahora se va, dice, a Judea. Judea es un poco más al sur, y cruzando el Jordán hacia la izquierda, si miramos de arriba, está yendo más allá del Jordán, lo que en otra parte de la Escritura se llama Perea. O sea, va a Judea y a la región de Perea, hacia el otro lado. Y por si acaso, ahí vamos a ver, en Perea es donde bautizaba, en ese ladito es donde bautizaba Juan el Bautista. Y asimismo lo dice Marcos, va a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Entonces, en este último, al otro lado del Jordán, que se llamaba Perea, o sea que fue a Judea y a Perea, que está al otro lado del río, como lo dije, donde Juan el Bautista hacía su ministerio. El Señor enseña al pueblo y que se junta alrededor de él, y por eso dice, y volvió, dice, el pueblo a juntarse a él, y de nuevo, y les enseñaba como solía. Entonces Marcos aquí abrevia su narración y dice que el Señor enseñaba, se juntaba el pueblo. No da los detalles, porque justamente la resurrección de Lázaro es lo que definitivamente en términos humanos hace que las autoridades judías busquen la muerte del Señor, y ocurre la resurrección de Lázaro, y esto es lo que dice Marcos, que va a enseñar a propósito de esta pregunta. Pues esta pregunta que hacen los fariseos que viene después no era sincera. Entonces el Señor parte de Capernaum, va a Judea y va al otro lado del Jordán y enseña al pueblo. El Señor Jesucristo sigue su camino y para llevar a cabo la expiación, y el Señor continúa enseñando en su camino a la cruz. Ahora en el versículo 2 dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, y esto es lo que hablábamos al principio. O sea que esta pregunta que le hacen los fariseos no era una pregunta sincera, no estaban buscando, no tenían una duda legítima, sino que más bien le estaban haciendo una pregunta con segundas intenciones. Pero el Señor va a responder siempre lo que es el principio, la perspectiva de Dios del matrimonio. Y poco antes de esto, Juan en su Evangelio ha afirmado que es Dios, pero quiere que crean por la fe, por las obras que demostró que es el Hijo de Dios. Y entonces aquí estaban inquietos de quién era el Señor Jesús, y ocurre que
los resucita a Lázaro en este lapso, y el pueblo se va detrás del Señor Jesús. Y en otra ocasión también se narra cómo los fariseos quisieron tentarle en Marcos 8:11, y vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. O sea que no era la primera vez que le estaban haciendo una pregunta con segundas intenciones. Igual se ve en Marcos capítulo 1, del versículo 12 al 13, cuando también Satanás buscaba tentarle y hacerle caer para que no llegue a la cruz. O sea, desde el inicio de su ministerio, el enemigo no ha querido que llegue a la cruz para pagar el precio por los pecados. Ahora, obviamente, Satanás está utilizando a estas personas para tentarle al Señor Jesucristo para que su muerte sea prematura y no vaya a la cruz del Calvario. O sea, y esta pregunta, yo le he puesto aquí una pregunta trampa, le hacen si era lícito al marido repudiar a su mujer. O sea, pero ¿por qué era una tentación esto? ¿Por qué era una trampa esto para el Señor? La pregunta parece legítima, pero realmente no era sincero. Les está diciendo si era permitido el divorcio, eso es lo que está preguntando. Esta era la pregunta para tentarle, no porque sinceramente querían una respuesta, sino solo querían hacerle caer para luego acusarlo y matarlo. ¿Pero por qué la tentación o trampa para el Señor? Pues el tipo de pregunta está hecha aquí no es sincera. La respuesta está en Juan 10:40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Juan 10:40. Era el lugar donde Herodes Antipas reinaba, que había encarcelado y mandado a decapitar a Juan el Bautista, porque le había dicho la verdad, le había dicho que no es legítimo tener la esposa de su hermano, lo cual es verdad, y murió por eso Juan el Bautista. Entonces, y aquí se puede ver en Marcos 6, 17 al 20, porque el mismo Herodes que había enviado y prendido a Juan, le había encadenado en la cárcel, y por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues ésta la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón, justo, santo, y lo guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de muy buena gana. O sea, Juan el Bautista había muerto por decirle la verdad a Herodes Antipas. Y ahora estos fariseos querían que diga esta misma verdad del Señor, dirigiéndose a Herodes Antipas, y luego, si respondía correctamente de acuerdo a la palabra de Dios, como que lo ha hecho el Señor, y si respondía en contra del rey, lo iban a acusar contra el rey. Por eso que era una pregunta no sincera, porque le estaban haciendo una pregunta para hacerle caer. Si hablaba en los términos de Juan el Bautista, lo iban a acusar otra vez con Herodes Antipas, y probablemente su muerte iba a ser prematura. Pero si respondía en contra, lo iban a acusar con los ancianos de Israel. O sea, no le estaban dejando ninguna alternativa al Señor. Pero como Dios es Dios, sabe cómo responder. Y ese era el lugar justamente donde Juan el Bautista predicaba. Entonces también reinaba ahí Herodes Antipas. Entonces querían que dé la misma respuesta que Juan el Bautista. Entonces, por eso era una trampa, por eso era una pregunta que estaba destinada a hacer al Señor, comprometer al Señor. Entonces, la respuesta a la pregunta, que tenía mala intención, y él responde, pero esta vez él responde con verdad, va a responder con verdad, y les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Entonces va la palabra, el Señor no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplir la ley. Y entonces está diciendo, ¿qué ha dicho Moisés al respecto? En otras palabras, que les dice, ¿qué dice la ley de Moisés en términos del día de hoy como creyentes? ¿Qué dicen las Escrituras, pudiésemos decir? Estar en el terreno de las Escrituras siempre es un territorio seguro para responder las preguntas. Luego dice la narración de Marcos, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ahora, esto es lo que hay que entender. Esta es una interpretación rabínica. Esta es una
interpretación que está en las Escrituras, está en Deuteronomio 24:1, dice así, se está refiriendo a esto. Cuando les responden los fariseos, están respondiendo con Deuteronomio. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, y se le entregare en su mano y la despidiere de su casa, y si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. No has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ese es el pasaje al que se estaban refiriendo. Entonces, y aquí el Señor explica, habían dos formas de entender esto, pero aquí el Señor explica bien claro qué es esto. Parece que el divorcio se practicaba con causa y sin causa, no solamente en Israel, sino en las naciones cercanas. Por algún motivo, cualquier motivo que sea, las parejas se divorciaban. Entonces, aquí escribe, Moisés permite que se escriba carta de divorcio para proteger más bien a la mujer. Esa era la idea, de proteger a la mujer para que los hombres no tengan esa facilidad de que mañana me divorcio y mañana me voy y se acabó, ¿no? Y entonces no era ese el motivo era para proteger a la mujer, porque el hombre tenía que escribir en un papel la causa por la cual se estaba separando de su mujer. Tenía que escribir. Y de esa manera protegía a la mujer la ley, o sea, ese era el asunto. Pero lo que estaban interpretando mal los discípulos, los fariseos, es que por cualquier causa se podía dar carta de divorcio. Moisés ha dicho que se dé carta de divorcio. Entonces, ahora ya se salen del territorio. La pregunta que hicieron con mala intención, ahora se dan cuenta que el Señor está empezando a responder con la palabra del Señor. Y dice, luego el Señor Jesucristo añade, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Qué está diciendo aquí? Se está refiriendo, como dice en Deuteronomio 6:3. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. ¿A qué se está refiriendo esto? Se está refiriendo a que son personas que no se han rendido a Dios, que no quieren obedecer a Dios. Se está refiriendo que son personas rebeldes, que a pesar de que han caminado todo el desierto, con el apoyo de Dios, con la bendición de Dios, han vivido en la tierra prometida y entran a la tierra prometida, en este caso, pero su corazón está rebelde. Ven que Dios es evidente, ven que Dios es real, pero su corazón no se somete a Dios. Y entonces una de las cosas que ellos practicaban justamente era el divorcio, abandonar sus esposos, abandonar sus esposas, es una cosa bien común que practicaban. Y entonces para proteger a la mujer, manda Moisés que el varón que haga esto, que escriba las razones por qué está haciendo para proteger a la mujer. Y por eso dice aquí el Señor, el versículo 5, respondió Jesús y dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Si se dan cuenta aquí, la intención de Dios es restringir el pecado, restringir el sufrimiento. Pero cuando es tan caótico como era en ese tiempo, que abandonar a la esposa, abandonar al esposo, era una cosa tan simple, era una cosa tan que parece que a nadie le importaba. Entonces, de esta manera, regula una forma de proteger a la mujer y más que todo, proteger el matrimonio. Ahora vamos a ver cómo va más hablando el Señor allá. Luego continúa diciendo que la intención de Dios desde el principio es que estén juntos. Fíjese lo que dice el Señor. Pero, dice el Señor, al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Entonces, ¿qué pasó? Dios había creado hombre y mujer y dijo, no es cierto, no está bien que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, le haré a la mujer. E hizo a la mujer y la trajo a Adán y les hizo varón y mujer, varón y hembra los hizo. O sea, aquí está hablando del matrimonio, de la unidad del hombre y la mujer, y cita Génesis 1:27. Pero está diciendo, hay una distorsión en su práctica. Moisés les ha dado cierta flexibilidad, pero no es lo que Dios quiere.
Es una flexibilidad porque ustedes no se han rendido a Dios, no quieren respetar el plan original de Dios que ha creado hombre y mujer y les ha creado para que vivan juntos, y el matrimonio, está hablando prácticamente, es indisoluble. Eso es lo que está diciendo aquí. Desde la perspectiva de Dios, Dios ha mirado que el hombre y la mujer van a vivir juntos hasta que la muerte los separe. ¿Se acuerdan los votos matrimoniales? Yo hago matrimonios desde que tengo 26 años. Y hay una parte que dice, ¿no? La amarás, la consolarás en enfermedad y en salud, en todo lo que la vida da, hasta que la muerte los separe. El novio generalmente bien emocionado, ni siquiera piensa sí. Y el esposo también sí. Y hay algunos que antes de que acabe ya están diciendo sí. El matrimonio, el Señor lo ha establecido, es hasta que la muerte nos separe. Por eso está diciendo aquí, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. ¿Quién estaba en la creación? El mismo Señor Jesucristo. Juan 1:1, 2 lo dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, preguntarle al autor del matrimonio qué es el matrimonio, va a decir así siempre, Él es el autor del matrimonio. Los israelitas al practicar el matrimonio han practicado el divorcio a rienda suelta, cosa que no es bíblico. Entonces, aquí está hablando de que Dios hizo desde el principio así, en unidad el hombre y la mujer. Luego, ¿por qué así Dios lo estableció? Y Él es el creador. Y luego, por eso dice, fíjese lo que dice el Señor en el versículo 7, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Aquí está hablando del principio de la separación. Todos crecemos en una familia. Y entonces aquí está diciendo, el hombre y la mujer van a dejar a su padre y a su madre y van a formar otra unidad separada, otra unidad familiar. Eso está diciendo. Y está estableciendo, porque Adán y Eva han sido los primeros, pero los demás que vienen, va a dejar el hombre, va a dejar la mujer, a su papá, a su mamá, a sus familias, y van a formar otra unidad independiente. Amén. Y esa es la voluntad revelada de Dios, que ambos dejen el núcleo familiar para formar otro núcleo familiar, otra unidad. Eso es lo que está diciendo. Está hablando aquí del principio de la separación. Está respondiéndoles esta pregunta que le han hecho con mala intención para ver si responde contra Herodes Antipas o para saber si responde contra las enseñanzas del pueblo de Israel. Y aquí les está mostrando que la pregunta por sí misma es inconsistente, porque si ellos conocen la palabra del Señor, no pueden hacer esta pregunta, pero la han hecho. Y aquí el Señor está aclarando y está diciendo que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Se refiere a ambos, a otra unidad familiar. Y sigue diciendo, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Y cita Génesis 2:24. Y ahora sí está hablando de lo que Dios ha ordenado desde la creación, del principio de la unidad. Fíjese lo que dice. Y los dos serán una sola carne. ¿Cuándo una sola carne se divide? No puede decir, hermanos, voy a venir al servicio, pero mi estómago se va a ir al estudio bíblico de varones y mi brazo se va a venir al servicio. No. Un cuerpo no se divide. Dice, los dos serán una sola carne. Está hablando que el matrimonio es indisoluble. Claro que el Señor habla más después solamente en qué caso existe el divorcio. Vamos a ver un poquito más después. Pero, hermanos, el autor del matrimonio está diciendo cómo es el matrimonio, cómo funciona el matrimonio. Y el deseo del Señor es que los matrimonios permanezcan unidos hasta la muerte. Eso es lo que quiere nuestro Señor. Y que nosotros como creyentes debemos preservar nuestros matrimonios en obediencia a nuestro Señor. Amén. Así que podemos decirle con confianza al esposo, a la esposa, te amo tanto, también amo al Señor. Y primeramente por mandamiento del Señor es que uno tiene que preservar su matrimonio. Amén. Porque tiene que amar al Señor, y si ama al Señor va a preservar su matrimonio. ¡Qué bendición!, ¿no? No había sido por los hijos que uno está con la esposa, ¿no?
No había sido por nada que tienes, sino había sido por mandamiento de Dios, ¿no? Que estamos con el esposo y la esposa, ¿verdad, hermanos? Qué bonito, que Dios había creado así. Qué bendición. Aquí dice, está hablando, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Así que, hermanos, ustedes son uno. Ya no, a veces en el mundo usan figuras, tú eres mi media naranja, dicen, ¿no? Si la otra mitad, ¿dónde está? Hablan así. Pero más que naranja, aquí está diciendo que somos uno, una sola carne. Dios nos ve a los matrimonios como uno, como una unidad indivisible. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, por eso dice, por tanto dice, fíjese, sigue diciendo el Señor y está respondiendo a los fariseos, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En otras palabras, la voluntad revelada de Dios es que el hombre y la mujer que se han casado permanezcan juntos hasta la muerte. Y que no sea el esposo, ni la esposa, ni nadie fuera del matrimonio que los separe. ¿Ok? Entonces, eso está hablando aquí la palabra del Señor. Por tanto, aquel hombre y mujer que se han casado tienen la responsabilidad de preservar su matrimonio por mandato de Dios. ¿Cuándo dicen amén? O sea, no solamente es cuánto me quieres, cuánto te quiero, que también es importante, pero más importante es obedecer la voluntad de Dios. Que los creyentes estamos llamados por el Señor para preservar nuestros matrimonios por orden de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Esto es, vamos a seguir hablando un poquito más aquí y vamos a ver otras respuestas. Por otro lado, un hombre y una mujer que han decidido vivir juntos o viven juntos y han consumado la unión matrimonial, están unidos delante de Dios y necesitan honrar a Dios obedeciendo las leyes del matrimonio, en este caso en el estado de Virginia. O sea, el Señor ha establecido que el hombre y la mujer van a vivir juntos, pero cuando ya viven juntos, delante de Dios ya están casados. Entonces hay que legalizar este matrimonio, porque hay que obedecer también las leyes. Hay que obedecer también las leyes, Romanos capítulo 13. Entonces, estas personas necesitan consumar su matrimonio legalmente en cualquier estado que se encuentren de la unión o en cualquier país. Lo contrario es vivir en desobediencia de Dios, sin respeto a lo que Dios ha establecido. Pero es importante entender el matrimonio desde la perspectiva de Dios. El matrimonio no es un invento del Estado americano ni del Estado de Virginia. El matrimonio es un diseño de Dios. Y dice, el Señor habla que los dos serán una sola carne, es indisoluble. ¿Qué temor tengo de ir a un juez de paz o a la corte de Fairfax y legalizar el matrimonio? Si yo ya he consumado lo que el Señor ha dicho que es el matrimonio. No hay ningún temor. Entonces, pero muchos dirán, algunas veces yo encuentro así en el ministerio desde mucho tiempo atrás, no solo aquí, dice, pero no, nosotros no tenemos mucho dinero para casarnos. Y la ceremonia, y no hay esto, no hay lo otro. Hermanos, la ceremonia y la celebración no tienen nada que ver con los votos matrimoniales. La vez que alguien ha querido arreglar su matrimonio, yo siempre he dicho, y a veces son de broma, hermano, no necesita ni $1, excepto para pagar la licencia matrimonial en la corte de Fairfax. Va usted y compra, creo que vale $35. Viene a mi oficina, ahí usted hace su compromiso matrimonial. Eso sí, yo le hago repetir bien sus votos matrimoniales. Le concientizo bien, ahí va a repetir sus votos matrimoniales. Sus promesas hasta la muerte. Aquí no es una cosa que no entendemos, sino es lo que el Señor, nuestro Señor, ha dicho, que es indisoluble. Y un ministro de Dios va a decir siempre eso, va a decir el matrimonio es hasta la muerte. Entonces no necesita mucho, entonces se casa nomás en mi oficina y vamos y nos comemos una hamburguesa en el McDonald's. Es la celebración. Entonces, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio no es tanto la celebración, hermanos. Algunos andan preocupados, que porque no he conseguido quiénes van a entrar en el día, la recepción, y que aquí los matrimonios cuestan mucho. Hermanos, no cuesta nada si usted quiere obedecer a Dios. Claro, no está de más tener una bonita ceremonia, no estoy en contra de las ceremonias, pero estoy más a favor de la obediencia al mandamiento como el Señor ha prescrito
para el matrimonio. Entonces, la ceremonia y la celebración se pueden hacer como se ha hecho en muchas partes en la palabra del Señor. Hay muchos ejemplos donde el Señor fue, incluso a las bodas de Caná y Galilea, estaban celebrando, pero más importante que eso es que la pareja entienda sus votos matrimoniales y entienda la perspectiva de Dios del matrimonio. Amén. Entonces, habrá algunas preguntas, y a lo que el apóstol Pablo responde un poco más después respecto de esto. Pero los fariseos habían preguntado este asunto al Señor Jesucristo y el Señor estaba diciéndoles su perspectiva de lo que es el matrimonio. Pero en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muchas preguntas hay, muchos dirán, cuando no conocía al Señor, yo me divorcié, por decir. Cuando uno no sabe las cosas, aquí dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, está diciendo que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, es aceptado por el Señor. Pero ese matrimonio que tiene la obligación de preservarlo hasta la muerte. Amén. A eso está refiriendo el Señor, porque no conocía antes la palabra del Señor. Y aquí habla también en Mateo 5:32, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, de lo que hemos explicado. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Aquí la única razón para el divorcio que da es el adulterio, es la fornicación, es la infidelidad matrimonial. Es la única causal que da la palabra del Señor para un divorcio. Eso enseña la palabra del Señor. Un tema un poco fuerte, pero incluso aquí la palabra del Señor está hablando, y han habido ocasiones en que el corazón de las personas puede perdonar, hermanos. He estado en muchas situaciones en las familias, cuando han habido situaciones terribles, no solo aquí, sino desde el ministerio. Estoy 30 y tantos años en el ministerio, donde hay corazones que perdonan y la relación se establece, porque más va su deseo de obedecer lo que Dios ha mandado, de preservar el matrimonio hasta el final. A veces al calor de las emociones, porque no es fácil una situación así en un matrimonio, los esposos, las esposas deciden romper sus matrimonios y no se dan cuenta de las consecuencias que trae romper el matrimonio. La primera consecuencia va a ser en cada uno de ellos, luego los hijos, y viene una serie de sufrimiento después de eso. Pero si un hermano sabe perdonar, si un hermano aprende a perdonar y el otro hermano merece, la hermana merece o el hermano merece su perdón, gana su perdón en ese sentido, gana la confianza, diré, no el perdón, la confianza, las cosas siempre se pueden restituir. Pero en nuestro corazón tiene que estar lo que el Señor ha enseñado, la perspectiva de Dios del matrimonio, que el matrimonio debe preservarse hasta la muerte. Entonces, hay otro caso también en 1 Corintios 7, 10 al 15 que menciona el apóstol Pablo, solamente voy a leer, dice así: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Esto puede suceder en casos de abuso, por ejemplo, ¿no? Cuando el esposo o la esposa hace mucho abuso, ¿ok? Ya no pueden estar. La palabra del Señor dice, sepárese, pero quédese sin casar. Eso recomienda la palabra del Señor. Y los demás digo, yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pablo toca el tema con más amplitud,
acerca de lo que el Señor ha enseñado. Ya Él coloca diferentes situaciones en las que puede existir conflicto en la relación matrimonial. O sea, con esto el Señor está respondiendo que tanto el hombre y la mujer, unidos en matrimonio, deben respetarlo. Y lo dice esto basado en las Escrituras. Ellos estaban buscando hacerle tropezar al Señor, pero el Señor responde con propiedad, basado en las mismas Escrituras que ellos mismos conocían. Por tanto, ellos no pueden acusarlo ante las autoridades judías, ni tampoco ante Herodes Antipas, pues su respuesta es escritural, pues a la vez que responde bien esta pregunta, nos enseña acerca de la responsabilidad de mantener el matrimonio por orden de Dios. Así que aparte de lo romántico que puede ser el matrimonio, tenemos el mandamiento de Dios de preservar nuestros matrimonios. ¿Cuándo dicen amén? ¡Qué bendición! Los fariseos le hacen una pregunta al Señor sobre el divorcio. El Señor pregunta qué les mandó Moisés y explica cómo fue la creación, que el hombre y la mujer dejarán a sus padres para unirse indisolublemente. El matrimonio fue establecido por Dios para su preservación. El matrimonio debe ser preservado hasta la muerte. Esa es la perspectiva de Dios. Versículo 10. Y ahora los discípulos le preguntan lo mismo, pues en su mente estaría lo que Moisés mandó. Y en casa, dice versículo 10, volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. O sea, ¿realmente has dicho lo que has dicho, Señor? Le volvieron a preguntar, ¿y cómo es este asunto? ¿No? Y el Señor explica el tipo de pecado que significa separarse, divorciarse por alguna razón que no sea adulterio, que no sea bíblica en este caso, rompiendo los votos matrimoniales, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. ¿Qué está diciendo? Es pecado. Está diciendo, es pecado contra el matrimonio. Es pecado contra lo que Dios ha establecido. Solamente separarse o divorciarse porque me gusta, porque no me gusta, porque me siento, porque no me siento, sin causal bíblica. Eso es dureza de corazón, es lo que dice la palabra del Señor. No es un corazón rendido al Señor. Es un corazón que todavía está pensando mucho en sí mismo o en sí misma. Es un corazón que todavía no está rendido al Señor. Es un corazón muy egoísta. Es lo que está diciendo, es dureza del corazón. Es una creyente que no se ha rendido al Señor. Es por la dureza del corazón. Es lo que está diciendo. Y dice... Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer, ya leímos, y se casa con otra, también el caso opuesto de varón o mujer se puede encontrar, comete adulterio contra ella. O sea, uno no puede tomar ligeramente el matrimonio. Es lo que está diciendo. No puede tomar ligeramente, especialmente en las discusiones entre pareja, amenazar con divorciarse. Al Señor no le agrada, hermano. Cada que se enoja, me voy a divorciar. Cada que se pelea, me voy a divorciar, me voy a ir. Y lo peor, me voy a ir donde mi mamá, algunos, ¿no? Hermanos, eso no es bueno delante del Señor. Eso no le agrada al Señor, hermanos. No le agrada. O sea, ni hablar, porque ese lenguaje no le gusta al Señor, porque eso Él ha establecido que el matrimonio es hasta el último. El matrimonio es hasta la muerte. Entonces, es un pecado contra el matrimonio. El castigo de la ley para el adulterio era la muerte. Por eso está diciendo esto. Entonces, ¿qué muerte es? Literalmente, en la ley, con la ley de Moisés, cuando alguien era sorprendido en adulterio o siendo infiel en su matrimonio, lo sacaban fuera de la ciudad y le apedreaban y moría. Eso era la ley. Hay un pasaje en las Escrituras donde le llevan al Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, una mujer y le quieren matar. El Señor dice, el que no tenga pecado, tire la primera piedra. Nadie de nosotros deja de tener pecado. Todos tenemos pecado. Lo que muestra la misericordia y la compasión de Dios hacia nosotros, que aunque pecamos, el Señor así nos ama y nos quiere, y aunque hacemos pecados contra nuestro matrimonio, el Señor nos ama, nos quiere, pero quiere que nosotros obedezcamos su palabra. Amén. Entonces era la muerte. Por eso está hablando de la seriedad de lo que es querer romper el pacto matrimonial o amenazar con romper el pacto matrimonial. Espero que en esto reflexionemos, queridos hermanos. Hermanos, no es fácil vivir con nuestras parejas, especialmente cuando ya pasa el tiempo. Parece que ya nos conocemos todos, ¿no?
No es fácil. Siempre escucho decir, pastor, es que usted no lo conoce a mi mujer. Eso siempre me dicen. Pero queridos hermanos, el Señor quiere que preservemos el matrimonio y cuando queremos romper el matrimonio es como querer morir porque eso trae muerte al matrimonio. O sea que el castigo para el adulterio era la muerte, está diciendo que merece la muerte. Es tan grave romper el lazo matrimonial delante de Dios, pues es la voluntad ordenada de Dios. Lo mismo en el caso contrario, si la mujer repudia, dice, a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Está hablando de los pecados contra el matrimonio, está hablando de eso. Y para él es tan serio esto, hermano. Cuando se enoje, hermano o hermana, salga a dar una vueltita por ahí, tómese una ducha de agua fría, pero no amenace con irse del matrimonio. Al Señor no le agrada. No es correcto. Y si tiene su matrimonio, preserve. Si algo le está fallando, ore por su pareja. Ame a su pareja. Ámele hasta la muerte. Por eso dijo el Señor, y en las palabras del apóstol Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿No es cierto? Y se entregó a sí mismo por ella. Todavía no te ha quitado la vida a tu esposa. Hasta la muerte hay que amarle. Hasta la muerte. O sea, no hay excusa para amar a las esposas. Y tampoco hay excusas para que las esposas respeten al marido. No hay excusa, eso dice la palabra de Dios. Y la mujer dice, respete al marido. Porque a veces la boca de la mujer es bien ágil para ofender y dejar de respetar al marido. Y así lo hace enojar. En lugar de hablar, tómese agüita, hermano. Le dan ganas de hablar, póngase 5 vasos de agua y empieza a tomar. No hable. Quédese calladita. El que, aquí está diciendo en este pasaje, el que se divorcia sin causal escritural y se casa otra vez, comete el pecado de adulterio. Dios considera adulterio el divorcio sin causal bíblica. Terminar un matrimonio sin causal bíblica es desobediencia a Dios. Hermanos, en el estado en que el Señor le ha llamado, el estado que está, si usted es casado, tiene la obligación de preservar ese matrimonio para el Señor. Amén. Porque un día vamos a estar delante del Señor, ¿se da cuenta, hermanos? Cada uno vamos a estar delante del Señor, vamos a estar delante de Él. Y decía, uy, tú te has casado, ya, ¿con quién? Aquí está. ¿Y cómo has hecho para que tu marido, tu mujer, sea una mujer creyente? ¿Qué has hecho? Ah, no, Señor, es terrible la cosa, ¿no? Tenemos la responsabilidad nosotros, hermanos, de guiar y apoyar para la edificación y el crecimiento, para que la esposa y la esposa cada vez más se parezcan a la imagen del Señor Jesucristo. Amén. No es solamente de ellos, sino que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer que ellos se parezcan más al Señor Jesucristo. Y si usted es joven, todavía no es casado, piensa en eso. El matrimonio no es para un día, ni para 2 días, ni para cuando uno, qué sé yo, no quiere estar más. Es algo que Dios ha establecido y que por tanto tenemos que entrar con respeto y con obediencia, porque un día vamos a estar frente al Señor rindiendo cuentas de nuestros matrimonios. Él nos va a pedir cuentas de nuestros matrimonios. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Oh, estaba bien ocupado. Y Él va a decir, yo soy Dios poderoso, creador del universo, tú haces lo que yo te digo. A veces no entendemos esa relación, cuán grande es el Señor. El Señor Jesucristo parte de Capernaum, va a Judea, al otro lado del Jordán, enseña al pueblo. Los fariseos le hacen una pregunta al Señor sobre el divorcio. El Señor pregunta, ¿qué les mandó Moisés? Y explica cómo fue en la creación, que el que se divorcia sin causal escritural y se casa otra vez comete el pecado de adulterio. El Señor sigue su camino para llevar a cabo la expiación y enseña que el matrimonio fue establecido por Dios para su preservación, pues Dios considera adulterio el divorcio sin causal bíblica. El Señor continúa enseñando en su camino a la cruz. El matrimonio debe ser preservado hasta la muerte, pues terminar un matrimonio sin causal bíblica es desobedecer a Dios. Es la seriedad que el Señor quiere del matrimonio. Y por eso este sermón se titula Lo que Dios juntó. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre.
Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, gracias en este día. Gracias, Señor, porque nos clarifica tu perspectiva del matrimonio. A veces pensamos que el matrimonio es algo que en la sociedad existe porque sí. Sin embargo, es algo que tú has creado para que el hombre y la mujer se unan. Dejen sus familias y se unan en otra familia para formar otra familia, Señor. Y te damos gracias en este día porque entendemos la Escritura y que podemos nosotros caminar, Señor, en tu camino. Gracias, Señor, porque nos motivas a la obediencia, a preservar tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, pongámonos de pie y solamente quiero animarles para que reflexionemos sobre lo que hemos hablado y compartir con alguien que necesita este pasaje de las Escrituras. Amén. Que el Señor les bendiga. Podemos darnos un abrazo de paz.